Continuando con las pláticas de Galáctica, el día de hoy platicaré un poco sobre Duna o Dunas. Es un libro de Frank Herbert que se publicó en 1965 y que está considerado por muchos, incluyéndome a mí, como la mejor novela de ciencia ficción de la historia. Y además el libro más vendido de ciencia ficción ha vendido más de 12 millones de copias a nivel mundial. Sobre este libro, Frank Herbert, el autor, lo dedicó a los ecólogos de las tierras áridas por el trabajo que hacían. Entonces él tenía como una fascinación de alguna manera por esas zonas áridas, esas zonas donde llueve poco, y de ahí que la película se centre en un planeta llamado Arrakis, al que le llaman Duna, que es un planeta en el que no llueve, que es todo un gran desierto, pero que conserva o que tiene la especia que le llaman el Space Menage, y que es una especia o es una sustancia que sirve para muchas cosas, entre ellas para ampliar la conciencia, así como para hacer los viajes en el tiempo o espacio, digamos, doblando el espacio, que es como lo mencionaba. Para ese entonces pues, era muy avanzado el conocimiento que él tenía sobre los posibles viajes espaciales, para ser un año antes de que se llegara incluso a la Luna. El caso es de que sobre este libro describe después otros libros y ya varios autores se van sumando y se genera toda una historia alrededor de Duna, toda una, digamos, una cosmogonía alrededor de la historia de Duna. Eh, en el año 1984, David Lynch hace una película con ese nombre, Duna, basada en el primer libro. Esa película tiene para mí varias cosas, digamos que aspectos particularmente notables en lo personal, porque estaban solicitando jóvenes que quisieran participar como extras. En particularmente, una parte se había filmado en los estudios Churubusco y otra parte se iba a filmar, si mal no recuerdo, en Sonora. La parte de Duna, prácticamente de Arrakis, en el desierto de Sonora. Pero uno tenía que pagar su viaje y todo. Obviamente mi mamá no me dejó, pues, estaba yo muy pequeño, me dijo, no, no creo. Y pues bueno, finalmente me quedé con la idea de participar. Seguramente iba a ser uno de los miles que salen corriendo atrás de un gusano y que nadie logra identificar. Lo importante es de que, bueno, finalmente se hace la película en México. La película la hace David Lynch. Originalmente querían que la hiciera eh, Ridley Scott, pero Ridley Scott se negó a hacerla porque iba a ser en México y la quería hacer en África. Como quiera que sea, es un libro que fue muy difícil llevarlo al cine. En su momento incluso Jodorowsky compró los derechos para hacer una película con una visión completamente diferente. Sin embargo, pues nunca se pudo llevar a cabo. De hecho, hay un documental por ahí bastante bueno que se llama El Duna de Jodorowsky. El caso es de que, bueno, el libro narra narra acerca de que estamos en el año 10.123, algo así me parece, no, 1144, una cosa así. El caso es que es el año 10.144. Entonces, 10.000 años en el futuro. Para ese entonces, se supone que el ser humano, la raza humana, había encontrado formas con medio de la especie y todo de ampliar la conciencia. Y hay como dos grandes grupos. Todo inicia con las máquinas que empiezan como a apoderarse de, de todo el control. Entonces, algo nada nuevo en mucha ciencia ficción, y posteriormente pues los humanos tienen ese conflicto y entonces se crean como dos grandes grupos o sectas, por decirlo de alguna manera. Es un libro que apenas estoy releyendo porque finalmente es un libro muy difícil con mucha información, y entonces está al lado de la parte religiosa, sobre la cual incluso ya hay una serie de televisión que ya llevó la primera temporada, en donde está esa parte de las madres que van, digamos, como una hermandad que está cuidando a los principales reyes o a los emperadores o a los diferentes miembros, digamos, líderes de los planetas. Porque la historia está narrada como una monarquía espacial. Es un emperador. El emperador, no me acuerdo, es Shaddam Four o Padam Four, y cuatro. Y el caso es de que, bueno, finalmente hay un conflicto entre estas personas, ¿no? Entre varios líderes de planetas. Uno de ellos es los Harkonnen, que están en Prima Jade, y por otro lado está el duque de Leto, que está
en Caladan, que es un país que tiene mucha agua. Y entonces el emperador tiene planes dentro de los planes, y entonces lo que habla con una de estas sectas, una de las sectas, la que les comenté, es la de las madres, pero hay otra secta que es de hombres que están hipermodificados, son como gusanos, muy inteligentes y muy astutos porque este, ampliaron su conciencia y saben lo que va a pasar y todo, pero porque ellos consumieron mucha especie al grado de que se convirtieron en otra cosa. Y son como esos, y son ellos los que están atrás del poder, ¿no? Incluso en la primera película se menciona cuando llega uno de estos hombres, uno de estos seres, a hablar con el emperador, le dice, pasé por Ix, hay muchas máquinas en Ix, porque entonces hay como una prohibición hacia las máquinas, precisamente porque había venido una revuelta de estas, ¿no? El caso es de que el planeta donde se extraen en minas al aire libre, la especia, que es como la principal fuente, les digo, de poder, por decirlo de alguna manera, en términos de que pues todo el mundo lo necesita para los viajes espaciales, para ampliar la conciencia y para muchas otras cosas. Entonces, la especia, esos viajes espaciales llaman como moverse sin moverse, ¿no? Así es como lo describe. Y la conciencia también como que se expande sin moverse de un lugar. El caso es que ya en la película de David Lynch es cuando hace mención a las máquinas en X, que le dice doblamos el espacio en X, y había muchas máquinas en X, ¿no? Como diciendo al emperador, mucho cuidado porque ahí tienen máquinas, lo cual no se puede. Y entonces, esa película de David Lynch es bonita. Fue una película muy subestimada, la menospreciaron mucho y todo el mundo decía que era una mala película y que finalmente muy aburrida, en fin, y que no rescataba la esencia del libro. A mí en lo particular me gustó mucho la música, era del grupo Toto, y bueno, me pareció una buena película, independientemente de que yo iba a salir ahí. La cuestión es que en esa película se hace mucho el hincapié en el hecho de que eh, hay planes del emperador. Se quedan muy claros desde las primeras escenas que el emperador tiene planes en donde los Harkonnen, que eran los que tenían el control del planeta, se los quita, pero les va a dar el control al duque de Leto. Pero el duque de Leto, obviamente, como es alguien muy poderoso y puede incluso llegar a retar al emperador, entonces el emperador hace una trampa. Hace la trampa en la cual los Harkonnen realmente no se van, sino dejan como boicoteado las minas y todo el lugar y regresan para volverse a tomar posesión de Arrakis, y quedaría como un pleito entre Harkonnen contra Leto, y finalmente el emperador quedaría limpio y el poder lo seguirán teniendo los Harkonnen. Esa es como la idea. Sin embargo, dentro de este grupo de mujeres que son las hermandad, una de ellas es, digamos que vive como consorte con el duque de Leto y tienen un hijo. Ella tenía prohibido tener hijos porque las madres solamente pueden tener hijas, pero ella tiene un hijo. Y el hijo es Paul Atreides, de la casa de Atreides, y entonces se supone que él no debió haber nacido, sin embargo, él tiene poderes. Y cuando llegan digamos que su familia, los Atreides, a tomar el control, o el duque de Leto, pues llega a tomar el control en Arrakis, la gente de los Fremen, que es la gente que vive ahí, que tiene los ojos azules, por tanto están en contacto con la especia, ellos descubren en Paul como que puede ser el Mesías que ellos están esperando en su profecía, y que es como un ser muy poderoso que le llaman el Kwisatz Haderach, o algo así. El caso es de que no les cuento más trama, pero finalmente la película va por ahí. El libro de Frank Herbert narra, obviamente, con todos los elementos que tenía pues, para los años 60, muchos elementos que todavía parecerían arcaicos, pero que en ese entonces podían ser, por ejemplo, como que el abuelo era torero, ¿no? Y ese tipo de cosas. La película, la de David Lynch, me gusta mucho en particular porque todo lo que es las máquinas, lo que es la ropa, todo está hecho como con estilo steampunk, y entonces es bastante padre. Por ejemplo, las máquinas que vuelan, las naves espaciales, eh, tienen como su entrada y salida de los pequeños cohetes o los pequeños transportadores, como esa gran ventana, pero tiene como un marco.
un marco como si fuera el marco de un cuadro, ¿no? Como si uno estuviera en algún museo como el Louvre, algo así. Entonces tiene ese tipo de detalles que lo hacen interesante. Finalmente la película pues no pegó mucho, fue muy criticada, hubo una versión ahí libre, alguien por ahí, incluso David Lynch no se opuso, alguien por ahí tomó diferentes elementos, tanto de la novela como de la película, algunas escenas que se habían borrado y rehizo la película como para meterle un poquito más de sentido. Sin embargo, era una historia bastante compleja y la película salió. Para ya en pasado el año 2000, eh, Denis Villeneuve decide hacer la película ya con elementos actuales y hace la película Dune. Ya salieron dos partes, Duna 1 y Duna 2. La película más o menos tiene muchos elementos que vienen en la primera película, sin embargo son de alguna manera diferentes. No voy a entrar tanto en detalles, pues me gustaría que vieran las dos películas porque las dos tienen su visión. De Villeneuve lo que me gusta mucho son los escenarios y los diferentes elementos que pone y es como muy internacional. Incluso los actores, pues está el Duque de Leto, es un actor guatemalteco, y está Jason Momoa, que me parece que es de Nueva Zelanda, y está la actriz esta que es de Suecia, el otro actor que también es sueco, el que sale del príncipe, del Barón Harkonnen, de Vladimir Harkonnen, en fin, hay como actores, bueno, pues sale Javier Bardem, que es español. Hay una serie de elementos también visuales que te reflejan una cuestión internacional, como por ejemplo un labrado en madera que asemeja claramente esos peces que tienen en los estanques los japoneses y con un estilo muy japonés, muy como del estilo de Hokusai. También tienen por ejemplo, la parte del torero, pues obviamente española. Cuando uno ve las construcciones en Arrakis, en el planeta, pareciera que está viendo las pirámides de Tenochtitlán. Entonces, tiene muchos elementos de ese tipo. Y finalmente pues, salieron dos películas. Obviamente está tomando los siguientes libros, no solamente está basado en el primero, y tiene va a haber más películas. El caso es que es una historia muy bonita. Le repito, quizás el mejor libro de ciencia ficción, el más, pues al menos uno obtuvo el premio Hugo, finalmente, que es un premio muy querido y muy deseado por los que escriben ciencia ficción. El caso es que también tuvo grandes ventas y lo que les había comentado, ¿no? Entonces, no, muy bueno, las películas son buenas y es una historia maravillosa que da para mucho, ¿no? Sin contarles más trama, es importante sí mencionar también que esta película va a tener una tercera parte y muy posiblemente se extienda. Ya hay la serie de televisión, es decir, está todo ese universo de Frank Herbert, el cual también ya hubo una miniserie en televisión. En México la pasaban en Canal 11 y bastante interesante, como que está más clavada en la vida de los personajes y en más como una telenovela. Sin embargo, la historia da para mucho y es una cuestión maravillosa. Viendo un poco sobre esta película, y hace poco que la estaba volviendo a ver en televisión, eh, estaba el final de la Fórmula 1, que es el Gran Premio de los Emiratos, y entonces, que es pues, en el desierto, y entonces me vino a la mente la película mientras veía la carrera. Y cuando estaba empezando la carrera y aprovechando esta plática, quiero decirles que los que somos aficionados de la Fórmula 1, este año tal vez a lo mejor no le pusimos mucha atención por aquello de que no estaba el Checo Pérez y no había tanto interés por ver quién iba a ganar. Además ganó el premio Lando Norris, el cual pues, había tenido como muy mala vibra con Checo Pérez en los años pasados, entonces tampoco como que no nos gustaba mucho y como que nos desentendimos. Sin embargo, pues bueno, ya sabemos que Cadillac, una empresa de Estados Unidos, quizás el coche más icónico de los Estados Unidos, el Cadillac, tiene ya asegurado para el siguiente año una escudería, entonces ya van a ser 11 escuderías, van a ser 22 carros los que corren la Fórmula 1 y esta escudería tuvo a bien contratar a Checo Pérez y a Valtteri Bottas, quienes han sido campeones, han ganado campeones no de mundiales, sino campeones de algunas series, ellos sí fueron campeones de algunas series, de algunas carreras en particular, y tienen toda esa experiencia, ya son, digamos que algunos bastante mayores de edad, bueno, no tanto como con Hamilton, pero son aquellos muy experimentados corredores, entonces va un poco a la segura. Y esto me lleva a un tema bien interesante, porque yo estaba leyendo hace tiempo
que en los Estados Unidos, cuando les preguntaban acerca de los deportes y su comparación con México en particular, los Estados Unidos decían que pues, no admiraban a nadie de México y no tenían, digamos, ninguna como envidia hacia los mexicanos por deportistas, ¿no? Porque pues, en fútbol, si bien México tiene mayor experiencia y más tradición en fútbol, pues ellos tienen a Pulisic, que es bastante bueno. El fútbol americano, básquetbol, béisbol, pues ni se diga. Tienen a grandes beisbolistas que en gran número, que aunque pueda haber mexicanos muy buenos, pero ellos tienen, hay mexicanos, por ejemplo, boxeadores muy buenos, pero pues ellos también tienen, en fin, tienen eh, deportistas en todas las áreas superiores a los mexicanos, excepto en Fórmula 1. Y entonces en Fórmula 1, donde ellos tienen cierto FOMO hacia México, es precisamente por el Checo Pérez, porque es un piloto que ha ganado campeonatos, que ha sido muy importante, que fue segundo lugar mundial. Gracias a él podemos muchos de presumir que Verstappen pudo haber sido campeón, pudo ser campeón mundial, gracias al apoyo que le dio Checo Pérez en aquella carrera fantástica donde Checo Pérez retuvo a Hamilton para que lo pudiera alcanzar en la última carrera del año, lo pudiera alcanzar Max Verstappen, y la famosa frase de Max hacia Checo Pérez que decía: Checo es leyenda, ¿no? Ya después se pelearon, en fin, pasaron muchas cosas en Red Bull, en la escudería, donde todo parecía que giraba en torno a Max Verstappen. No sabemos qué va a pasar en Cadillac, no creemos que sea en los primeros, al menos las primeras 2 o 3 temporadas, una escudería muy competitiva. Ojalá sí, porque estamos hablando de una empresa muy importante, pero es que también va a ser como la primera vez que una empresa importante de Estados Unidos le entra a la Fórmula 1. La Fórmula 1 es uno de esos deportes en los cuales los Estados Unidos están prácticamente borrados. Lo único que tienen son 3 carreras o 3 grandes premios en su país, que es el país que más grandes premios tiene en su territorio. Tiene el de Texas, el de Miami y el de Las Vegas, y son espectaculares los tres. Obviamente el de Las Vegas más, porque además es nocturno, pero de ahí fuera tienen una escudería muy pequeña que va en último lugar o penúltimo lugar, la de Haas, que es una escudería que tiene muchos años, porque Haas es un empresario que hace máquinas para la construcción, perdón, máquinas para elaboración de máquinas y herramientas, es decir, maquinaria muy especializada. Desde hace mucho tiempo tenía, incluso en Fórmula Indianapolis, en Indy, en las Indianapolis, tenía una escudería que era Newman Haas, que era Haas con Paul Newman, el actor. Entonces Haas tiene ya varios años con su escudería en donde pues no le va del todo bien. Sin embargo, pues ahí están. Pero y hubo un piloto de los Estados Unidos, Sargent, que tampoco le fue muy bien. Lo despidieron prontamente porque chocaba cada rato y cada coche tiene como 150 millones de dólares atrás. Entonces no es una cosa barata, ¿no? Y sin embargo, con esta gran escudería, maravilloso. Si han visto el video promocional de inicial, es bastante padre porque está Chico Pérez y está mexicano, y Valtteri Bottas, finlandés, de diferentes formas siendo convocados, y cuando llega quien lo recibe es Keanu Reeves, ¿no? Como digamos el estadounidense típico, y les dice bienvenidos, ¿no? Al equipo Cadillac. Entonces como que se vienen muy buenas cosas en ese sentido. Entonces era lo que quería platicarles hoy, básicamente sobre dunas. Habrá mucho que platicar, y como podrán ver, pues no estoy ahorita en mi casa, estamos de vacaciones, pero no quería dejar pasar como para contarles un poco sobre este tipo de cosas antes de que posiblemente tengamos una última charla de año, de antes de que termine el año. Pero bueno, si no es así, de todos modos, deseamos feliz Navidad, que pasen muy buenas fiestas, y lean Dunas. El Dunas es un libro, o Duna, es un libro que bien vale la pena leer. Ya si leen todos los demás de la serie, pues está padrísimo, pero con que lean Dunas de Frank Herbert, y además de ver las películas. Hasta luego.